Entonces, pues a continuación vamos a platicar algo sobre los problemas originados por falta de aseo, por características dietéticas, obviamente por la convivencia, en este caso de los perros, con los seres humanos. Normalmente cuando están en vida silvestre o cuando estaban en vida silvestre estos animales o los canideos, consumen alimentos que naturalmente les permiten mantener cierta higiene, cierta limpieza de las piezas dentales. Esto es, obviamente comen carne, grasas, etcétera, pero pues, al mismo tiempo están consumiendo la piel de las presas que han cobrado, los huesos. No todos los días comen eso, habrá momentos en los que coman algunas eh, frutos, algunas situaciones de tipo vegetal, si es que no tuvieron suerte en la cacería, en fin, entonces eso les mantiene la dentadura, las piezas dentales dentro de ciertas características adecuadas de limpieza, ¿no? La domesticación y la cercanía con el ser humano ocasiona que muchos de estos animales, sobre todo los que más cercano viven a los humanos, tengan una dieta suave, la cual permite mayor cantidad de residuos. Esta dieta suave, pues muchas veces se caracteriza por un consumo mayor de carbohidratos, que son los que generalmente permiten más acumulación de inicialmente película dentobacteriana, que es la parte inicial, y de ahí se va sumando mayor cantidad de residuos para conformar lo que conocemos como sarro dental. Si la película dentobacteriana no la eliminamos con frecuencia, pues entonces estamos estableciendo todas las condiciones para que el sarro dental se pueda establecer, pueda incrementar su tamaño y finalmente mineralizarse. Al mineralizarse este sarro dental, se forma lo que conocemos como cálculo dental. El cálculo dental pues, ya es una película rígida, bastante difícil de retirar, y esto ya puede, bueno, desde la película dentobacteriana ya ocasiona problemas porque, como su nombre lo indica, vemos que hay bacterias incluidas. Ya mencionamos que el tracto gastrointestinal no es estéril, desde la boca hasta el ano. O sea, tenemos zonas donde hay una mayor cantidad de bacterias y una menor cantidad de bacterias. Probablemente una de las zonas con menor cantidad de bacterias y el estómago, a pesar de su pH ácido, puede en determinado momento, no de hecho puede, tiene bacterias que sobreviven a ese pH ácido. No es estéril. Hace años se pensaba que la presencia de bacterias en el estómago era transitoria y que una vez que pasaba la presencia del contenido gástrico y ya el estómago estaba vacío, el pH garantizaba prácticamente la esterilidad. Actualmente sabemos que esto no es necesariamente cierto. Hay bacterias que sobreviven al pH, y una de estas es el Helicobacter, y que en algunos sujetos ocasiona graves problemas. No es un habitante normal en el estómago el Helicobacter, pero pues hay individuos, tanto humanos como perros, como vamos a ver más adelante, que tienen una convivencia homeostática con este Helicobacter y hay otros que sí les ocasiona problemas. Entonces, la presencia de esta película dentobacteriana a la larga trae procesos de tipo inflamatorio que ocasionan que las células propias de la gingiva emitan citocinas que atraen más macrófagos, que ocasionan más inflamación, que van a atraer más macrófagos y se hace un círculo vicioso en ese sentido para ocasionar problemas en la gingiva. El cálculo, vamos a tener una porción de cálculo que es visible, es el supragingival, y un cálculo que no lo vamos a visualizar, que es el subgingival.
cuando hacemos una limpieza dental, donde hay que retirar cálculo, hay que tener muy en cuenta esto, tanto el cálculo como el sarro dental, hay que eliminar la parte supragingival, que es la que vemos, así como la subgingival, que no la visualizamos, pero pues que se debe retirar en el momento de la limpieza dental. La cronicidad, el mantener, el no establecer un programa de higiene bucal de perros y gatos trae como consecuencia gingivitis, o sea, proceso inflamatorio. La gingiva empieza a retraerse y el problema de la gingiva es que una vez que empieza la retracción es muy difícil recuperarla. O sea, no hay una respuesta gingival que nos permita recuperar lo que se ha retraído. De hecho, esto es lo que ocasiona las pérdidas dentales. La falta de higiene en una población de perros, de gatos, de humanos, va a ocasionar gingivitis, retracción gingival y pérdida de piezas dentales. Se van a perder primero las que tengan raíces de menor dimensión, como pueden ser los incisivos, los premolares, y lo que finalmente se pierde serían los molares y los colmillos, como tienen raíces muy profundas, pues generalmente son los que se mantienen, ¿verdad? Entonces, no es una payasada, no es que el propietario esté loco, no es que el veterinario quiera sacarle dinero al propietario porque le limpia los dientes al perro 2 veces al año o a los gatos. No es para propietarios loquitos que les podamos instruir que hagan aseo dental de sus pacientes. Es una situación real de salud, porque no únicamente vamos a tener problemas locales en la cavidad oral. Eh, Constantemente con estas bacterias de la película de Enterobacteriana se hacen septicemias, aunque son septicemias temporales. Estas septicemias, o sea, la presencia de bacterias en el torrente circulatorio, a la larga puede traer consecuencias. Eh, Condiciones de tipo cardíaco, por ejemplo, valvulopatías, la endocarditis bacteriana está relacionada, puede estar relacionada con estas septicemias transicionales que se presentan en estos individuos. Entonces, no es una condición menor el no tener una limpieza bucal, una higiene bucal adecuada en nuestros pacientes. Otra situación que se puede presentar es alteraciones hepáticas por la misma presencia de estas bacterias. Se pueden ocasionar alteraciones de tipo renal. Entonces, repito, no es que se esté tratando de antropomorfizar a los perros, ¿verdad? Y a los gatos. Dirás es que estos veterinarios que se dedican a perros son unos mamones porque están fomentando que los humanos traten como humanos a los perros, ¿no? Los tenemos cerca y nuestra responsabilidad es mantener, los tenemos cerca como especie. Les estamos pidiendo algo que normalmente no es de ellos, que nos estén acompañando. Los hemos domesticado, los hemos sacado de su entorno, hemos cambiado sus características de vida, los hemos manipulado genéticamente, les hemos traído como consecuencia enfermedades que en la vida silvestre los perros no deberían de tener. Todas las enfermedades genéticamente establecidas que si pueden tener problemas de corazón y afecta más a una raza, ese es un problema genético. Que si los perros tienen displasia, eso es genético. Animales que están en vida silvestre no pueden tener ese tipo de enfermedades. La selección natural impide que un lobo, que un coyote o que un perro, vamos a suponer que pudiese haber perros en vida silvestre o ferales, pues esos animales no se pueden reproducir porque deben luchar por esa situación de reproducción y si están enfermos, pues no pueden hacerlo. Nosotros seleccionamos en base a la belleza, como humanos, lo que nos gusta, y entonces no nos fijamos, no hacemos pruebas genéticas en esas selecciones, en ese intento por confirmar, por reproducir características fenotípicas
pues no nos fijamos y estamos ocasionando pues que genes recesivos se hagan dominantes. Y esos genes recesivos generalmente traen como consecuencia, la mayor parte de las ocasiones, alteraciones de tipo en la salud o en la anatomía que les van a traer problemas. Entonces, en este caso, pues sí es nuestra responsabilidad como especie, una vez que los hemos sacado de su medio natural, mantener la salud, ¿no? Entonces, todavía hay muchos veterinarios, obviamente los que no se dedican a perros y que no les gustan en ese sentido, que no tienen una atracción o una empatía especial por los perros, pues no entienden esto de hacerles una limpieza dental a estos individuos. Consideran que no, ¿cómo vamos a estarle limpiando la cavidad oral a los perros y a los gatos? Porque no es una situación adecuada, muy por el contrario. Aquí estamos viendo a un gato, el acercamiento de la cavidad oral de un gato, y vemos que tiene ya no, bueno, obviamente tiene película dentobacteriana, pero tiene muy establecido ya el sarro dental y el cálculo dental. Pero aquí lo importante que quiero que vean es que ya ha perdido tanto los incisivos superiores como los inferiores. De la parte craneal únicamente quedan los colmillos, ya perdió los premolares, está perdiendo el último premolar, no alcanzamos a ver el molar. Esta pérdida de piezas dentales pudo haberse evitado si tuviésemos un programa de aseo bucal adecuado en estos pacientes. Y el programa debe establecer pues una limpieza en casa, una limpieza casera, donde el responsable es el propietario, y limpiezas formales donde el responsable es el veterinario. Necesitamos 2 limpiezas dentales cada 6 meses formales, esto es llevándolos a la clínica o al hospital o consultorio, como quieran llamarlo. Obviamente que es más costoso que una limpieza dental de humanos. ¿Por qué? Pues muy sencillamente porque tienes que anestesiar al paciente para hacer una limpieza formal adecuada. Entonces, un odontólogo que te hace una limpieza, pues no te tiene que anestesiar, no tiene que comprar un aparato de anestesia para anestesiarte. Eh, la anestesia tiene riesgos, aunque sea inhalada. Entonces tienes que hacer pruebas de salud, ver que el hígado esté bien, ver que el riñón esté bien, ver que el corazón, ya si el animal tiene más de 5 años, esté funcionando bien. La anestesia es un riesgo. Entonces, una limpieza dental pues requiere, hablando desde el punto de vista veterinario, requiere mucho más cuidados que una limpieza dental para humanos, ¿verdad? Probablemente una limpieza dental cueste 400, 500 pesos. Estoy hablando en la condición de humanos, pero hay todas esas consideraciones. Entonces, una limpieza dental en perros, pues debe contemplar pues que tienes que comprar el aparato, tienes que mantener monitoreado a tu paciente durante el proceso de anestesia. Entonces, todos esos aparatos cuestan. Ya les he dicho que no nos dejemos obnubilar por la situación de que es que los veterinarios trabajan por vocación. Pues sí, pero tenemos que comer, tenemos que transportarnos, tenemos que asistir al médico, tenemos que comprar los aparatos. Nadie nos regala nada. O sea, no van, y voy a estar con mi cantaleta constantemente. Ninguna distribuidora va a regalarle a un veterinario, así como una condición de apoyo social, que diga, ah, sí, es veterinario, trabaja por amor y por vocación. Entonces, pues denle el aparato de limpieza dental, regálenselo, porque nosotros también apoyamos el trabajo por amor. Eso no se da, ¿ok? Pues aun cuando tú compres tu aparato de limpieza dental, pues tienes que pagarlo. No, no podrás allegarte, o sea, compraste tu aparato de limpieza dental que te costó 50,000 pesos, ahora debes tener tu aparato para monitorear durante la anestesia, que cuesta 10,000 pesos. Entonces, obviamente que cuando tú dices, a ver, ¿cuánto va a costar una limpieza dental? Perfecto, para que yo tenga este aparato tengo que tener 5 limpiezas dentales a la semana y cada semana tengo que juntar 1,000 pesos. Entonces, ¿cuánto voy a
cobrar para cubrir esos 1,000 pesos en una semana, más la energía eléctrica, más el ayudante, ok, una limpieza dental debe costar X cantidad, la que se haya establecido en base a los gastos que te ocasiona tener ese equipo. Bien, las problemas dentales pueden ser tan graves como los que estamos viendo en este perro. Vemos gingivitis, pero no solamente vemos la placa dentobacteriana, los cálculos, la retracción gingival, sino que estamos viendo abscesos. Todo esto blanco que se ve es purulento y no es una condición que podamos decir, es que el paciente tiene una inmunodepresión, ha desarrollado inmunodepresión y esto trae como consecuencia. No, obviamente se nos van a complicar las cosas si nuestro paciente, además de falta de higiene bucal, tiene enfermedades que puedan ocasionar debilidad sistémica, o sea, por ejemplo, hipotiroidismo, diabetes, sida felino, peritonitis infecciosa, leucemia, ya la hemos platicado. Entonces es muy importante. Aquí estamos viendo, este es un medidor de profundidad gingival. Bueno, pues obviamente vamos a establecer qué tanto daño hay en la gingiva. Cuando nosotros vamos al dentista, generalmente el odontólogo nos está indicando pues, que tenemos problemas en la gingiva por exceso de aseo, por ejemplo. Es muy frecuente que nos digan, oye, no le pegues tan duro al cepillado dental o cepíllate de tal manera porque estás desarrollando retracción gingival. Y la retracción gingival es importante, ¿por qué? Porque es lo que va a generar la pérdida de las piezas dentales. Entonces, esto es muy importante desde el punto de vista de higiene bucal. Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, que hasta aquí debería de llegar la gingiva y ya hemos perdido pues, una buena cantidad de gingiva. Entonces, estas piezas dentales que ya se muestran las raíces, el inicio de las raíces, el cuello de la raíz, son piezas dentales que están ya en riesgo de perderse. Gatos y perros de talla pequeña tienden a tener atrofia de las raíces, ya lo mencioné, y pérdidas prematuras, precoces, anómalas de piezas dentales, ¿no? Y bueno, toda esta condición que estamos viendo aquí, vean el enrojecimiento gingival, el proceso inflamatorio que estamos observando aquí, todo esto es prevención. Es muy importante la prevención. Somos una sociedad que no estamos acostumbrados a a realizar medicina preventiva. Ni los mismos veterinarios dedicados a perros y gatos, y estoy seguro que en otras especies es igual, porque en medicina es la misma situación, ni como, en este caso, responsables de un perro o como individuos sujetos a esta condición. Esto trae como consecuencia, pues, muchas situaciones, ¿no? Por ejemplo, a nivel poblacional hay más cáncer en Estados Unidos que en México, pero en México se mueren más individuos afectados por cáncer que en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque en México no vamos al médico sino hasta que ya estamos en las últimas. Mientras que en otra sociedad, por ejemplo en la sociedad estadounidense, pues tienen una cultura, no, yo creo que no todos, pero pues sí una gran cantidad de gente, una cultura de prevención médica, de no enfrentarse a los problemas, sino tratar de prevenirlos. Y aquí estamos viendo que, pues, por ejemplo, conceptos como esta de medicina preventiva, pues fructifican muy bien en una sociedad que tiene esa formación, ¿no? Banfield, en Estados Unidos, es un hospital de medicina preventiva, no es un hospital de especialidades, ¿ok? En México no ha funcionado como hospital de medicina preventiva. Esa es una realidad, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no estamos acostumbrados. Hay que educar a la sociedad a llevar a cabo limpiezas dentales, a llevar a cabo chequeos eh, programados para observar la salud de los perros y de los gatos, etcétera. Entonces, aunque se ha establecido que los humanos tienen más tendencia a poner atención en la salud de sus animales que en la propia, de cualquier manera se refleja nuestra actitud indolente ante la medicina preventiva. Entonces, todo esto que estamos hablando de enfermedades cardíacas, hepáticas, renales, pérdida de piezas dentales, se puede prevenir con limpieza, ¿sí?
Hay que saber hacer las limpiezas. Generalmente no nos enseñan a hacer limpiezas. No tenemos una práctica de limpieza dental, que es algo que debería ser un generalista. Una limpieza dental deberíamos de saber hacerla correctamente. No la sabemos hacer y generalmente mal hacemos las limpiezas dentales porque no nos enseñaron cómo hacer una limpieza dental correcta, ¿sí? Aquí estamos viendo, por ejemplo, pues que con eh, pieza de limpieza dental estamos extrayendo el cálculo dental, el sarro dental de la zona subgingival sin lesionarla. Con esto, con mucho cuidado, se debe estar fracturando el cálculo dental porque es pues, como si fuera yeso, como si fuera un cemento lo que está en la pieza dental. Entonces tiene que fracturarse gentilmente para poder extraerlo. Actualmente hay muchos aparatos, ¿sí? Eh, en muchas clínicas se tiene aparatos, pero como podemos ver, el paciente tiene que estar anestesiado, ¿sí? Aquí estamos viendo el aparato para hacer la limpieza dental. El paciente está anestesiado, está aquí con su tubo de anestesia, con un tubo traqueal. Es muy probable que dependiendo de la edad del paciente, si es un animal más viejo, si es un cachorro, pues debe estar monitoreado con su monitor que nos está indicando saturación de oxígeno, que nos está indicando frecuencia cardíaca, características del ritmo, presión arterial, en fin. Entonces tenemos que estar bien equipados, no son situaciones menores, ¿no? Vean esto es muy importante, no es que el veterinario sea mamón, en este caso la doctora sea mamona, o la técnica. En Estados Unidos quien hace las limpiezas dentales no son los veterinarios per se, son los técnicos que vendrían siendo pues los enfermeros. En Estados Unidos, Estados Unidos de América, la carrera de técnico veterinario es una carrera de 4 o 5 años. ¿Sí? La carrera de veterinario dura casi lo mismo. Los técnicos veterinarios en ese país, en el vecino país del norte, están muy capacitados. Tan capacitados que hemos tenido técnicos veterinarios, o sea, enfermeros veterinarios, que han venido a enseñarnos cosas de veterinaria. Hace 10 años todavía teníamos gente como la técnica veterinaria Noemí Burtik, que venía a dar cursos de cardiología, porque ellos son los que toman los electrocardiogramas, interpretan los electrocardiogramas. Entonces venían a darnos clase de cómo hacer un electrocardiograma. En México no tenemos técnicos. Es una carrera menor, es una carrera de 6 meses, de un año en algunos lugares. Y desgraciadamente, pues México es un país donde la usurpación de profesiones se da constantemente, ¿no? Tenemos muchos peluqueros que de la noche a la mañana, pues ya ponen su clínica veterinaria y empiezan a dar consulta y no son veterinarios, ¿verdad? Pero bueno, ¿por qué esta técnica, doctora, cubriéndose? Porque hay una gran cantidad de bacterias en el sarro, en los cálculos. Hay bacterias que ocasionan colagenolisis. La córnea tiene colágena. Entonces, si no sabemos, el perro no anuncia, oye, ten cuidado, porque en mi cavidad oral hay bacterias colagenolíticas. Tú haces tu limpieza dental y si no eres precavido, te puede caer un pedazo de sarro, una porción de sarro, un fragmento de sarro en el ojo, eh, incluso puede incrustarse en la córnea y ya te hizo un inóculo de bacteria colagenolítica y puedes perder el ojo en una situación de esa. O sea, puede haber situaciones en ese sentido. Tengo familiares oftalmólogos para humanos y alguna vez hemos platicado de esta situación. Les decía, oye, ¿es cierto esto? Sí, sí, está en humanos, ¿eh? Hacer limpiezas dentales sin precaución, sin ponerte tus lentecitos esos de protección que vemos ahí que venden cerca de la Facultad de Odontología. Si no tienes la precaución de cubrirte, incluso hay una condición en la córnea que se llama
ojo de odontólogo que se ven incrustaciones por cálculo dental. No es frecuente tener problemas con bacterias colagenolíticas, pero sí ha sucedido. Entonces, es como las lesiones que se ven ahí alguna vez que vi artículos sobre esta condición. No sé si vieron una película que se llama La Casa de Cera. Entonces empiezan así como que a deshacerse los rostros de los maniquís, entonces así se ve cómo se empieza a deshacer hacen una secuencia fotográfica de la lesión que ocasiona la presencia de estas bacterias en la córnea de los sujetos que no tuvieron cuidado. Es como si estuviera derritiéndose la cera y se perfora el ojo y puedes perder el ojo y por lo tanto la visión. Entonces, pues sí, o sea, una simple limpieza dental veterinaria requiere de una gran cantidad de equipo para hacerlo profesionalmente. ¿Ok? Algo que requiere el veterinario en México es profesionalizarse, porque generalmente hacemos las cosas, muchas cosas de veterinario, y parece que no somos profesionales, ¿eh? O sea, y nos gusta el no ser profesional. Tenemos la tendencia, el médico veterinario, a no ser profesional, ¿no? Eh, de pronto vemos sujetos que dan pláticas que en otra profesión, en medicina, no tendrían cabida, ¿sí? Tenemos gente que de pronto da pláticas de ortopedia y dicen, "Ay, ¿para qué gastan en un elevador de periostio? Un elevador de periostio es como un cincelito para poder elevar el periostio. Agarren un cuchillo y sáquenle filo y con eso hacen su elevador de periostio. ¿Para qué compran separadores que les van a costar 8,000 pesos? Doblen unos tenedores de la cocina y con eso hacen sus separadores y todo el mundo así, ¡ay, qué padre plática! ¿Qué tips? Imagínense que a ustedes los operará un sujeto que se trae las cosas de la cocina para operarlos. Bueno, pues a lo mejor en una situación de emergencia, caímos en una isla desierta, pues hay que sacar los cubiertos del avión para poder hacer esto, ¿no? Pero nos falta profesionalizarnos como médicos. Entonces hay que hacer las cosas de la manera adecuada. Hay gente que va delante de nosotros, ¿sí? Hay sociedades que son más adelantadas. De pronto pensamos que están loquitos, ¿no? Pues sí, están tan loquitos los veterinarios de Estados Unidos, de Inglaterra, como los propietarios, ¿verdad? ¿Cómo te vas a poner estas cosas? ¿Cómo vas a anestesiar al perro para hacer, mejor ni le hago la limpieza dental? Eso es de payasos. No, hay que eh, enseñar al propietario a que debe generar, obviamente, si el propietario tiene un perro de 10 años de edad, y dicen, pues hay que hacerle limpieza dental, pues no vas a llegar, a ver, Bobby, vamos a empezar a cepillarte los dientes, ¿no? O sea, tienes que condicionar a tu paciente, tienes que tener paciencia. Mucha gente que ve películas en perros y los perros ahí los ponen súper inteligentes, cree que tener un perro o un gato, pues ya se va a comportar y va a saber comportarse, ¿no? Eh, luego escucho aquí las consultas que da mi hija, que es etóloga y están dando consultas por línea, y de pronto hay propietarios que le dicen, oiga, a ver, yo estoy pagando una consulta, pero no me ponga a mí a trabajar con el perro. Pues, ¿cómo? Pues, tú tienes que trabajar con el perro, ¿sí? No es una situación, igual pasa con los hijos, ¿eh? De pronto crees que ya con llevarlos a la escuela es más que suficiente y tú no participas en la educación del hijo. O sea, también tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? Pero tú estás adquiriendo un animal, un ser vivo que no viene con el chip para lavarse los dientes, para orinar y defecar en lugares adecuados, para portarse bien, para no destruir cosas. No, pues tienes que prestarle atención. Entonces, la limpieza dental es una condición necesaria que tenemos nosotros que instruir en estos individuos. Eh, si son jóvenes va a ser fácil, si son ya adultos es un poquito más difícil. Y obviamente, pues tenemos estas condiciones de higiene. Curiosamente, incluso la misma percepción de los que trabajamos en veterinaria, en perros y gatos, pues tiene
tiene un sesgo, ¿verdad? O sea, yo estoy seguro que en la mayoría de las clínicas donde hay aditamentos para hacer limpieza dental, o sea, cepillos para perros, para gatos, dentales, pastas dentales, porque no es la pasta dental que usamos los humanos, las vas a encontrar en lugares donde la sociedad tiene un alto poder adquisitivo y no las vas a encontrar en lugares de bajo poder adquisitivo. Yo creo que si a un propietario le indicas, le enseñas que tiene que hacer la limpieza dental, pues bueno, o sea, nuestro criterio de que solo los loquitos de las lomas le lavarían los dientes a un perro. No, y la misma situación es un cepillo dental, pues ¿por qué tiene que ser tan caro? Obviamente entiendo la manufactura, ¿verdad? O sea, vendes 10 cepillos dentales al mes para perro, mientras que vendes 10,000 cepillos dental para humano. Entonces, el hecho que desplaces más unidades, pues determina que puedas vender más y por lo tanto el costo de manufactura es menor. Puedo entender por qué cosas de veterinario son más caras, eso es una realidad. Son más costosas, ¿por qué? Porque desplazas menos. Somos 120 millones de mexicanos, creo yo, y tenemos 10 millones de perros. O sea, si haces un cepillo dental para cada uno de ellos, pues ya vendiste 120 millones de cepillos dentales mientras vendiste 10 millones de perros, de cepillos para perro. Pues ¿cuál sale más caro? Pues el de 10 millones. Eso es lógico y es una condición de oferta y demanda que pues vivimos en una sociedad donde eso es lo que rige los precios, no los subsidios, ¿no? Entonces hay que eh, ver, hay que establecer las condiciones de la higiene bucal. Bueno, vamos a seguir y vamos a ver más adelante qué otras cosas se pueden hacer con las piezas dentales. Esto es en base a lo que es el sarro. Hay otras condiciones donde no necesariamente el sarro y obviamente la higiene bucal juega un papel importante, pero no vamos a ver una caries, no vamos a ver una pieza cariada. Tal es el caso de la muela carnicera, el absceso que es relativamente frecuente. Normalmente, una de las primeras situaciones donde vamos a ver que tenemos problemas es en la zona infra, o sea, abajo del ojo, infraorbitario, así como estamos viendo. En este caso, pues vemos una fístula, pero pues puede ser simple y sencillamente un proceso inflamatorio que después se haga más grande, puede incluso ocasionar pues que se ve así como que golpearon al perro. Entonces no sabemos, puede ser una mordida, puede ser un absceso que no tenga que ver con la muela carnicera, puede ser una neoplasia, hay que verlo, ¿no? Entonces, la muela carnicera es un cuarto premolar, ¿sí? Primero, segundo, tercero, cuarto premolar superior. Y este cuarto premolar superior tiene tres raíces bastante grandes. Tenemos en la parte lateral, en la cara lateral, tenemos la raíz caudal y la rostral, o sea, caudal hacia atrás y la rostral, rostro hacia adelante, ¿no? Pero esto es en la parte lateral. Cuando estas raíces son las que se abscedan, las que tienen problemas, vamos a ver problemas en la parte lateral, ¿sí? El absceso puede ser dentro de la cavidad oral o puede estar fuera. Esto es cuando estas raíces caudales y rostrales laterales están abscedadas. Cuando se absceda la raíz medial, puede drenar, puede esta fístula. Una fístula es un tracto que lo que está intentando es eliminar la pus. No intentando, está eliminando la pus. Entonces, una vez que se ha establecido una fístula, lo que vamos a ver es el drenaje sanguíneo purulento a través de esa fístula. Entonces, esto ya es una fístula. Vemos que hay una secreción sanguíneo purulenta. Antes de que se establezca la fístula, pues vamos a ver un proceso inflamatorio, un absceso cerrado, o sea, que no ha fistulizado, y entonces se va a ver inflamado. Una vez que ha fistulizado y ha sacado su drenaje, pues vamos a ver a un animal ya únicamente con la fístula. Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, yo creo que Cricri con su cosa esta del perrito le duele la muela, pues yo creo que se inspiró en algún perro que tuvo esta situación, ¿verdad? De absceso de la muela carnicera. Generalmente los perros no demuestran dolor. Puede ser
porque los perros tienen un umbral de dolor mucho más alto que nosotros, o sea, lo manejan de mejor manera. Pero puede ser que lo primero que veamos sea un proceso inflamatorio en la zona correspondiente, la zona infraorbitaria. Si únicamente le abrimos la cavidad oral, no vamos a ver nada porque no hay caries. No es una caries, el absceso es en la raíz. Y el diagnóstico es tomar placas radiográficas. Entonces, en la placa radiográfica vamos a ver esto que estamos viendo acá. O sea, esta es una pieza dental normal. Vean, tenemos la raíz, tenemos el hueso alveolar y hay una relación íntima entre el hueso alveolar, que es donde se asienta la pieza dental, y la raíz de la pieza dental. Y vean aquí, por ejemplo, cómo empieza a haber un halo, empieza una situación radiolúcida. Recuerden que lo radiolúcido es lo oscuro, lo radiopaco es lo blanco. Entonces eso quiere decir, vean, sobre todo esta raíz, vean. Esta raíz vemos así como que se ha perdido el hueso alveolar. Eso me está indicando que tenemos problemas. Vean aquí, esta es una raíz normal y esta es una raíz anormal. Aquí hay infección, pero no hay caries. Macroscópicamente y clínicamente, si yo abro la cavidad oral de este perro, no voy a ver nada. Entonces, no vayan a pensar que, bueno, tiene esto, creo que puede tener un absceso de la muela carnicera. Voy a revisar la cavidad oral. No, no tiene nada. No. El diagnóstico es por medio de placa radiográfica y el signo es esta condición de desmineralización alrededor perirradicular, o sea, alrededor de la raíz afectada. El tratamiento es retirar, vean aquí, por ejemplo, este perro pues apenas está formando el absceso. Aquí ya hay absceso, ¿sí? Y aquí apenas está formando el absceso. Perdón, bueno, sí, está abscedando, está creciendo tenemos ese crecimiento. Ese crecimiento se va a mantener mientras, a ver, bueno, me está avisando alguien, no dice el nombre, que se fue a hacer una prueba de COVID o no sé qué. Entonces sí, cuando regrese, pues ya lo vemos. Entonces vean, esto apenas acaba de fistulizar. O sea, este crecimiento no es el mismo perro. Este crecimiento apenas aquí está, no hay dolor. Aquí tampoco le duele al perro, pero sí tenemos un proceso inflamatorio. Puede dolerle a la palpación. Y una vez que se forma la fístula y empieza a drenar, pues ya se elimina y podemos tener un paciente como este, ¿verdad? Aquí ya la fístula está drenando, se desinflama y eso no quiere decir que esté mejor o que se esté curando. Simple y sencillamente, pues ya reventó, ya fistulizó, es el término adecuado, y se desinflama. Aquí tenemos a este paciente que tiene fístula y vemos que no está tan inflamado como este paciente. El tratamiento es retirar la pieza dental, ¿sí? Hay que tener cuidado, hay que saber retirar, hay que saber hacer la técnica adecuada, porque si llegan a fracturar la raíz y se queda, híjole, pues eso ya es un problema muy grave, porque va a mantener la obsedación, pero se requiere ya una instrumentación mucho más sofisticada para poder retirar si la raíz se ha fracturado. Nunca deben suturar. Una vez que retiraron la muela carnicera, no deben suturar. Deben mantener abierto esto, deben incluso poner un drenaje y el cierre debe hacerse de la parte central hacia los extremos de la herida. Pero ese es el tratamiento, retirar esa pieza dental. Obviamente ya si quieren ustedes hacerle ahí que vamos a ponerle una prótesis, bla, 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 pues entonces ya tienen que contactar a los odontólogos que hagan situaciones de especialidad, porque lo más probable es que tenga que esperar a que se repare el hueso, poner un tornillo de expansión, mandar a hacer la pieza dental, en fin, o sea, ¿es factible? ¿Se puede hacer? Claro que sí. O sea, si ustedes no quieren únicamente retirar la pieza dental, o el propietario les dice, oiga, pues ¿cómo? En humanos no, o sea, los más primitivos te quitan la pieza dental y luego se te enchueca toda la dentadura. Yo no quiero que eso le suceda a mi perro. Entonces yo quiero que usted, ok, le va a quitar eso, va a esperar a que se recupere el hueso, pero yo quiero que después le ponga ahí su prótesis no le vamos a poner un puente, ¿verdad? O sea, esos
que utilizan los viejitos que luego se quitan la dentadura. O sea, tienes que poner una pieza que se permanezca permanentemente en el paciente, y eso ya requiere pues de conocimientos específicos, saber poner tornillos de expansión donde tú puedas atornillar la pieza o la prótesis, mejor dicho, que vas a colocar. Preguntas hasta aquí. Yo sí, doctor. Ujú. Bueno, tengo dos. La primera es que si la gingivitis y todo esto de los cálculos dentales puede ocasionar algún problema neurológico en el perro. No, no, no de primera instancia, tendríamos que buscar alguna razón, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos la barrera hematoencefálica. ¿Qué quiere decir? Que no todo lo que está en la sangre puede atravesar esa barrera hemato, o sea, sangre encefálica hacia el encéfalo. Tendríamos que tener una alteración de esa barrera hematoencefálica para que esas bacterias, esas septicemias transitorias de las que platiqué, pudiesen acceder al sistema nervioso. No es una condición, no es algo que si tú lees los textos y sabes problemas gingivales, dentro de estos pues tenemos problemas neurológicos, no. Pero en medicina no puedo decir que nunca va a suceder, ¿sí? Si esto llegase a suceder, pues tendríamos que tener algo que hubiese ocasionado alteración en la barrera hematoencefálica, porque esta barrera hematoencefálica es muy eficiente en mantener aislado y en mantener a salvo el sistema nervioso. Entonces, no de primera instancia. Tendría que ser muy retorcida la situación como para que esta falta de higiene, esta gingivitis, esta enfermedad parodontal, ocasionara problemas neurológicos. Ok. Sí, es que le preguntaba porque en una ocasión hice un trabajo de, bueno, de la bacteria que dice Porfinomonas gingivales y está, bueno, relacionada con Alzheimer. Bueno, lo relacionaban con Alzheimer y por eso fue mi pregunta. Bueno, probablemente en humano. Los Ajá. humanos somos más fáciles de penetrar, por eso tenemos meningitis, encefalitis, etcétera. Pero aún el ser humano tiene una barrera hematoencefálica relativamente eficiente, ¿no? Los perros y los gatos, pues yo supongo que por selección natural tienen ¿cómo podríamos decir? Una barrera hematoencefálica más eficiente. Incluso las defensas del sistema nervioso, como están aisladas, no están entrenadas. O sea, tú vacunas a un perro contra el moquillo y los anticuerpos contra el moquillo no están en el sistema nervioso, están fuera de él. Si el virus del moquillo llega a meterse, llega a acceder, porque los agentes llegan a desarrollar metodologías, sistemas para burlar la barrera hematoencefálica. Entonces, una vez que llegan al cerebro, al sistema nervioso central, pues ya no hay quien los pare, porque los mecanismos de defensa locales pues no están entrenados. Entonces, en perros no, ¿eh? Por lo menos no está documentado que tengamos ese tipo de situaciones, pero te repito, o sea, en medicina no puedes ir nunca, porque vas a encontrar ahí, yo los invito a que lean artículos sobre situaciones médicas y muchas van a decir, el autor va a decir, a nuestro conocimiento, este es el primer caso de tal agente encontrado y que atravesó la barrera hematoencefálica del paciente, ¿verdad? Pero no es una condición eh, contemplada que esta situación. Vamos a ver más adelante, bueno, ya vimos la gingivitis necrotizante, ¿verdad? O sea, debes tener agentes que con ciertas características puedan ocasionar problemas. Esa fue una Gracias, doctor. pregunta. Me dijiste que Sí, había dos preguntas. sí, gracias. La segunda es de que nos comentó que teníamos que ser, bueno, acostumbrado o mencionar al propietario que se debía hacer una limpieza pues casera, ¿no? Sí. También mencionó que en animales, bueno, sí, en pacientes jóvenes es un poco más fácil, ¿no? Yo había escuchado que tal vez podías enseñarles con algo que les gustara al principio y empezarles a cepillar, ¿no? Sin Sí. embargo, ¿cómo le podemos hacer en un animal, pues ya
pues adulto que no está acostumbrado para poder empezar a tener esa cuestión de a empezar a hacer la limpieza casera, ¿no? O sea, ¿usted cómo nos recomienda que lo podríamos hacer? Tendrías que, o sea, identificar qué le gusta más al perro, por ejemplo, ¿no? En primer lugar, no forzarlo. Que de pronto decimos, a ver, te voy a cepillar los dientes y ahora te chingas, te voy a cepillar los dientes. Entonces el perro va a asociar, o el gato, porque también pues pueden encontrar varios videitos de limpieza dental de perros que les están cepillando los dientes, ¿no? Y hay perros que incluso enseñan los dientes, y eso no es porque el perro lo haga de mutuo propio, o sea, el propietario o el entrenador lo condicionó. Pues tienes que condicionarlos y debe asociar lo que tú quieras hacer, cualquier cosa, con algo positivo, con algo que le guste, ¿no? Entonces, primero, pues te vas a acercar, primero le vas a acercar los aditamentos, ¿no? Si vas a utilizar un cepillo, tiene que ser un cepillo para perro, la pasta tiene que ser para perro, o sea, no pretendan cepillarlo con una pasta dental que nos quema la boca, ¿verdad? Porque el perro va a decir, está loco, pues yo porque tengo que dejar que me ponga esa pasta dental. Sabores que les agradan a los perros. Pero primero tienes que familiarizarlo pues, con que le vas a tocar, que le vas a abrir la boca. Entonces, pues, ¿qué vas a identificar? Pues, ¿qué le gusta? Pues, que le encantan las salchichas. Pues con eso vas a poner trocitos, desde el primero le vas a empezar a tocar la boca por fuera sin abrirla y él debe asociar que el que se deje tocar, pues tiene un premio de algo que le encanta. Porque si tú le das ahí unas croquetas, va a decir, pues croquetas como todos los días, y este güey quiere que yo me deje. Y con una croqueta, pues no, ¿verdad? Entonces tienes que buscar algo que le agrade mucho, ir asociando, debes tener mucha paciencia. O sea, la gente que entrena, que condiciona animales, pues tiene paciencia, ¿no? Que es algo que generalmente no tenemos. Entonces, tenemos que ir acercando y que el animal asocie algo que a él le gusta con lo que vas a hacer. ¿Ok? Ok, sí, muchas gracias, doctor. Ándale. ¿El absceso puede llegar a comprometer el hueso? Pues sí, ya desde que estamos viendo la placa radiográfica, ¿no? O sea, desde el momento en que vemos que hay una retirada de aquí, pues aquí ya está comprometido el hueso. Pero estas condiciones, el hueso se puede curar con tiempo, obviamente, retirando esta condición. Por eso les dije, si llegan a fracturar esta raíz, o sea, si no saben retirar esta pieza dental y llegan a fracturar esta raíz y esto se queda, esto se va haciendo más grande. Entonces, por eso en odontología pues, tenemos a los odontólogos comunes, tenemos al odontólogo que es además ortodoncista, tenemos a aquel sujeto que además de ortodoncista es endodoncista. No todos los odontólogos hacen de todo. Y yo no dejaría que un odontólogo me haga de todo, ¿sí? Dentro de los odontólogos hay cirujanos maxilofaciales. El odontólogo de la esquina que pone, que obtura una caries, no está apto para hacer cirugía maxilofacial. ¿A qué me refiero con esto? Pues debes saber hacer las técnicas, debes tener el equipamiento. Por ejemplo, las muelas del juicio. Si te quitaste las muelas del juicio con el odontólogo de la esquina y el odontólogo de la esquina dejó una remanente de muela de juicio ahí porque no tenía el equipo, porque no sabía la técnica, híjole, pues eso puede ocasionar que después tengas una neoplasia como por ahí de los 50, 60 años, ¿eh? A veces hasta los 40 años. Entonces, trae consecuencias, eh, pues el no hacerse revisar por quien debe revisarnos, ¿no? O sea, un oftalmólogo que de pronto se ponga a hacer cosas de gastroenterólogo, pues yo no dejaría. O sea, ¿por qué los veterinarios tenemos que empecinarnos en esa situación? No, 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 yo hago de todo. Yo no requiero de nadie, yo aquí hago de todo, soy bien fregón. Eso no existe. No conozco un solo veterinario que sea eficiente en todo y que haga bien las cosas en todo. Uh -huh.
Entonces, eso es parte de la profesionalización del veterinario. No sé, a mí yo no lo veo anormal. Mi familia es tuve familia de médicos. Entonces, yo veía que los que eran dermatólogos, pues remitían los casos de oftalmología, no decían, ah, no, este es un paciente, no lo voy a dejar ir, yo lo opero de la catarata. Y acá en veterinaria de pronto vemos que un veterinario dice, no, pues ahora, ¿sabes qué? Nada en adelante yo voy a hacer las cirugías de ojo. Pues a lo mejor algunos párpados puedes hacerlos, si te gusta mucho, pues métete en eso y no estoy diciendo que no, que sea prohibido, pero pues de pronto hacemos de todo y eso no es adecuado, no es real, se cometen muchas tonterías, ¿no? Entonces sí, se involucra el hueso. Doctor, Bueno, sí, ¿podría repetir lo que los signos que se observan en la radiografía? Lo de la raíz, por favor. pues ves esto del gas, ves aquí este halo, esta es una raíz normal y aquí estás viendo que se está separando el hueso. Esto es gas, ¿sí? Esto quiere decir que hay un proceso de retracción del hueso alveolar. Aquí lo estamos viendo, ven aquí cómo se ve como que se está separando el hueso. Esta es una raíz normal. Aquí ya empezamos a tener esta condición, o sea, ya se contagió esta raíz del problema, ¿no? Entonces, lo que vemos es esta zona radiolúcida alrededor de la raíz, ese halo radiolúcido. ¿Ok? Gracias. Bueno, seguimos con la higiene bucal. Entonces, gingivitis va a dar lugar a la enfermedad parodontal. El parodonto es todo esto, esta es una pieza dental, un órgano dental. Vemos que tiene su pulpa, su cavidad pulpar, ¿sí? Aquí vamos a tener la irrigación, vamos a tener los nervios, lo que le van a dar la sensibilidad al diente. Este es el hueso alveolar, el del que estábamos hablando, que se retrae, que se pierde en las infecciones, en la gingivitis, en la enfermedad parodontal. Esto es el surco o el área subgingival, esto es lo que no vemos. Aquí debemos hacer limpieza porque aquí hay cálculo dental, hay sarro dental. Y la supragingival es lo que vemos, es en la corona, en el ápice de la pieza dental. Entonces, cuando no hacemos higiene, cuando no tenemos higiene, se empieza a retraer la gingiva, esto va desnudando el hueso también se va retrayendo y es cuando perdemos las piezas dentales. Sí, por eso vemos a los viejos en humanos desdentados, por eso vemos a los perros y a los gatos viejos desdentados y si no han tenido higiene, pues esta pérdida dental puede ser precoz, por eso en lugares donde no hay una cultura de higiene bucal, pues vemos sujetos que a los 30 años ya perdieron dientes, estoy hablando de humanos, o gatos que al año ya no tienen los incisivos. Entonces, la enfermedad parodontal es aquella donde tenemos gingivitis más retracción y retracción de la gingiva más presencia de sarro y cálculos. Entonces, esta gradación, pues es una gradación propuesta. No quiere decir que todos hablen el mismo idioma, entonces, pero se utiliza, ¿no? Entonces, en vez de, la gradación es en vez de decir, oye, tengo un paciente que tiene una gingivitis ligera, bueno, pues es gingivitis grado 1, pues tú sabes que es ligera, gingivitis grado 5, quiere decir que ya tienes grandes cálculos dentales y una retracción de 7 a 9 milímetros del surco gingival, o sea, se ha retraído la gingiva. Entonces es muy fácil, esto es para comunicarse entre veterinarios. Esto, pues no le vamos a decir al propietario, su gato tiene una enfermedad parodontal grado 5. ¿Y eso qué quiere decir, doctor? ¿Cuántos grados hay? 50, pues está bien leve, ¿no? No, esto es para comunicarnos entre nosotros. En vez de estar haciendo toda la descripción, pues ya sé, oye, ayúdame, tengo un paciente con gingivitis grado 4. Entonces ya sé que es una periodontitis moderada, que el surco gingival ya ha perdido 6 milímetros, etc. Entonces, esto es para eficientar la información. Es lo que les digo. Si ustedes no hablan correctamente, pues van a tener que perder tiempo. Es cuando
Ya les comenté, o no sé si fue al grupo de medicina de perros. Eh, ya saben ustedes que mi área de especialidad es ortopedia y neurología. Entonces, voy a ver un Yorkie fracturado del radio. Ok, a mí me interesa saber cuál fue la causa de la fractura. Entonces estoy platicando con el doctor o la doctora. Oye, ¿cuál fue la situación? Sobre todo en ese sentido, ¿no? O los mismos propietarios. Eh, es que lo pisó su hermano. Ay, güey, su hermano, otro Yorkie, y le causó una fractura de esta magnitud. Pues, ¿cómo será el hermano, no? A ver, explícame. Ya estamos perdiendo tiempo, ¿eh? ¿Por qué? Por no utilizar el lenguaje apropiado. Porque me dice, es que lo pisó su hermano. Pues, estoy viendo un Yorkie. ¿Cuál es el hermano de un Yorkie? Otro Yorkie. ¿Cuánto pesa un Yorkie? 800 gramos. Pues, ¿cómo? ¿Se le aventó desde la litera o cómo? No, perdón, doctor. Su hermano es un San Bernardo. Puta. Entonces ya perdimos ahí 10 minutos. ¿Sí? Y así le podemos ir sumando si no hablamos apropiadamente. Es lo que les digo. Doctor, tengo un gatito, ok. Y en ese momento, ¿en qué empiezas a pensar? Si te van a preguntar de enfermedades neurológicas o de enfermedades de traumatología ortopédicas en un gatito. ¿Cómo empiezas a hacer el diagnóstico? ¿Se acuerdan? ¿Qué debes tomar en cuenta? Es pregunta. Que Y es tiene para que que se tener agilice. menos ¿Sí? de un año, ¿no? La edad es la que tienes que tomar en cuenta. La reseña del paciente. ¿Sí? La reseña del paciente. Y si ustedes son sujetos así, cuando estamos comunicando como médicos y empiezan con payasadas sensoriales ahí de, uy, es un perrito. Está bien, los de la televisión dicen, se cayeron dos perritos al hoyo. Dos perritos, son dos perros de 5 años. Perritos, pues yo me imagino un cachorrito, pues sí, es lógico que se caigan, ¿no? Entonces, como veterinarios es imperdonable que tengamos un lenguaje inapropiado, ¿no? O sea, tengo dos bebés. Dices, bueno, este güey no me está hablando ni de cachorrito ni de gatito, pero cuando me dice bebé, pues entiendo que es un animal inmaduro. Todavía no me dice si es perro o gato, ¿no? Porque hay veterinarios que le dicen bebés a los perros de 10 años. No es factible, no es posible. Bueno, entiendo que el lenguaje es diferente, pero eso no es la discusión de que si vamos a utilizar lenguaje inclusivo o no. Entonces ahora vamos a empezar a discutir, vamos a utilizar lenguaje sensiblero, así de decir gatito cuando el gato tiene 10 años y cuando lo adecuado por convención y porque ya hubo una discusión desde hace mucho, decir gatitos cuando es un gato de un año de edad o menos. Y no le decimos cachorro al gato, le decimos gatito, ¿verdad? Entonces, no sé, por ejemplo, jauría, pues ya sabemos que si yo digo jauría, ¿a qué tipo de animales me estoy refiriendo? Perros. No vacas, ¿verdad? Yo digo, oye, tengo una jauría lechera. Ay, güey, a ver, explícame, ¿qué onda? O sea, eso es hablar con un lenguaje adecuado. ¿Sí? Si yo digo parvada, Aves. ¿no? Tengo una parvada ahí en el estanque ¿tiene patos o qué? ¿No? Pues, un banco de peces, etcétera. Es utilizar el lenguaje apropiado, pero últimamente en aras de esta sensibilidad, ¿no? Que tenemos los veterinarios, pues de pronto nos deformamos mucho y parece que estamos hablando con un propietario a veces, en vez que con otro veterinario. Entonces, la gradación no es otra cosa más que establecer las características de enfermedad, de condición para optimizar la información, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque ustedes van a entrar al mundo de las pláticas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tienen algún pariente, repito ahí, que esté haciendo residencia en medicina y va a presentar en algún concurso de estos para quedarse en algún hospital y luego les piden que presenten casos, tienes 10 minutos para presentar un caso.
¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en 10 minutos tiene que enterar al auditorio. Entonces, no va a decir, tengo un perro con tuvimos un paciente con periodontitis moderada con una retracción gingival desde 6 milímetros. ¿Qué dices? Gingivitis, un paciente con gingivitis grado 4. Vamos al siguiente signo. Entonces, para eso son los grados, no para comunicarse con el propietario. ¿Ok? Eso es para comunicarnos entre nosotros, para asentar en los expedientes. En vez de que hagas toda la descripción, pues entonces ya dices, tengo un paciente, este es un paciente, el Bobby Ramírez, es un paciente, es un perro que tiene periodontitis grado 5. Y punto, se acabó. En un principio haces la descripción, pero una vez que estableciste el diagnóstico, ¿sí? Enfermedad parodontal, perdón, enfermedad parodontal grado 5, con eso ya es más que suficiente. Entonces, pues aquí estamos viendo, ¿no? Vamos a ver los diferentes grados. Obviamente esto es muy subjetivo. ¿Por qué? Pues porque si le preguntan a un médico o a otro, pues a lo mejor el individuo dice, no, para mí es gingivitis grado 3 o grado 4, pero pues más o menos nos acerca. Aquí vemos una gingivitis grado 1, una enfermedad parodontal grado 1, perdón. ¿Sí? Vean cómo se ve la película dentobacteriana. Empieza ahí ya no hacer película dentobacteriana, empieza a hacer sarro. Y vemos que la gingivitis, pues es eso, únicamente gingivitis. Esto ya puede ser una enfermedad parodontal grado 2 o grado 3. Tenemos película dentobacteriana, pero ya empieza a tener características más bien de sarro, empieza a crecer. Vean aquí cómo está muy pegadita a la gingiva, aquí está más abierta, y tenemos una gingiva inflamada, pero todavía no hay retracción gingival. Es una enfermedad parodontal grado 2 o grado 3. Vean, aquí ya esto ya no es sarro únicamente, esto ya es un cálculo. Vemos que empieza a haber retracción gingival, ¿sí? Y gingivitis severa. Vean, acá está el cálculo por la parte interna. Vean este paciente. Pues este además tiene anemia. Vean el color de estas mucosas y vean el color de estas mucosas. Este paciente está anémico, pero vean la gingivitis, vean el cálculo dental. Esto ya es una piedra, es como si fuera cemento ahí. La retracción gingival es importante. Entonces, pues así vamos a ir clasificando. Aquí vemos una enfermedad parodontal, pues ya en su máximo grado, grado 5, etcétera, con pérdida de piezas dentales. ¿Ok? Entonces hay que tomar placas radiográficas. Siempre que vayamos a hacer una limpieza dental de un paciente que tiene gingivitis grado 3, grado 4, grado 5, dependiendo de los grados que nosotros hemos establecido, ¿no? Enfermedad parodontal, perdón. En estos grados, pues hay que tomar placas radiográficas antes de proceder a una limpieza dental. ¿Por qué? Porque es muy probable que al momento de hacer la limpieza dental pierda piezas dentales y hay que advertirlo al propietario. Hay que, para poder hacer la gradación, necesitamos piezas dentales. Vean aquí cómo tiene como muesquitas. Estos son milímetros. Entonces, esto lo vamos a introducir en el surco gingival y vamos a ver cuánta gingiva ha perdido. ¿Ok? Bien, entonces vamos a seguir con esto de lo que estábamos hablando, de la limpieza. Pues sí, hay que tratar de entrenar al propietario. En primer lugar, que el propietario lo haga. ¿Sí? Hay propietarios que no están dispuestos, hay otros que sí. Si aquí alguna vez alguno contestó, a ver, ya no tengo 18 años para andar jugando con mi perro. Pues no es que juegues, güey. Si vas a convivir con tu perro, tienes que tratarlo de mejor manera. O sea, quieres que comporte como humano, que aprenda condiciones de que a qué horas debe hacer pipí, a qué horas debe hacer popó, dónde lo debe hacer, no debe destruir, pues tienes que enseñarle, no es que el perro o que el veterinario le dé a ver 2 pastillitas, una en la mañana y en la noche, y el animal se va a comportar como si nada, ¿verdad? Bien, obviamente, pues si los humanos no hacemos limpiezas dentales adecuadas en nosotros mismos, pues imagínense muchas veces en los animales si el propietario no está convencido de hacerlo. Bien, aquí vemos un enjuague dental. Es un enjuague dental para perro que puede no tener sabor o tener un sabor adecuado. ¿En qué se basa esto? Pues en tener un detergente
un detergente que está obviamente ingerible, no tóxico, ¿sí? Que el perro no va a hacer buches, o sea, esto lo tenemos que adicionar al agua de bebida. Entonces lo vamos a poner en el agua de bebida o lo vamos a aplicar, ¿sí? Y lo que va a hacer es romper la tensión superficial de tal manera que se elimine la placa dentobacteriana, ¿verdad? Pero este enjuague bucal no sustituye la abrasión de un cepillo dental. ¿Sí? Aquí vemos un cepillo dental, esto es específicamente para perros y para gatos. Con este cepillo dental digital de dedo, pues podemos empezar a entrenarlo. Ya estábamos hablando hace unos momentos, ¿cómo le hago? Bueno, pues ahora sí que poco a poquito, ¿no? Y sus pastas dentales adecuadas, ¿no? Y todo esto no sustituye, o sea, tendríamos que hacer todo esto en casa, más la limpieza dental formal. Entonces, pues tendremos que ir enseñándole, demostrándole al gato que lejos de que esto sea algo terrible, pues es algo padre. ¿Por qué? Pues porque se va a llevar un premio. Generalmente, pues aquí sí, los vamos a convencer por el estómago, ¿verdad? Generalmente lo que les va a traer es un premio, pero tiene que ser un premio de algo que le encante y que no siempre lo va a tener. Que de pronto decimos, darle unos premios y agarramos croquetas. No, eso no, pues pero vas a decir, pues, este güey quiere que haga cosas con unas pinchurrientes croquetas que me da mañana, tarde y noche. Pero si tú le das algo así que tú ves que realmente le enloquece, o sea, los perros son de chile, de dulce y de manteca, ¿no? He conocido perros que les encanta la jícama, pues qué bueno, porque pues la jícama no engorda, bla, 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 no trae problemas. Y hay perros que la jícama, pues dicen, guácala, eso yo no quiero eso, a mí dame un pedazo de tocino, una salchicha, pues bueno, pues tendremos que consentirlo en ese sentido. Bien, si tenemos una enfermedad parodontal importante, por ejemplo, como en estos casos, pues la limpieza dental tiene que ser seguida de la administración de antimicrobianos. No anoten las dosificaciones, algo que no les dije en la presentación es, anoten, hay un libro, o hay muchos libros que se llaman Current, así como suena, Veterinary Therapy, o sea, medicina veterinaria actualizada, ¿no? Los autores, Kirk Douglas, son esos Kirk-Douglas. En la parte de atrás del Current Veterinary Therapy vienen unas tablas de dosificación. Los que les interese, bueno, no a los que les interese, o sea, yo creo que todos deben tener estas tablas de dosificación. Nada más de ese libro, o sea, no hay otras. Tablas de dosificación que están en la parte posterior del libro que se llama Current, repito, por tercera ocasión, Veterinary Therapy de Kirk y Douglas. Van en el tomo 18, creo. Y en la parte de atrás vienen las tablas de dosificación. Esas tablas de dosificación son medicamentos autorizados por la Federal Drug Administration de Estados Unidos. Ay, qué mamón, ¿por qué? Pues porque no tenemos una contraparte en México, ¿sí? La Senacica, pues no ha hecho unas tablas de dosificación y de pronto cuando dice qué medicamento le podemos dar a un animal y qué no, cuál está prohibido, pues de pronto no. Por ejemplo, hay un medicamento que no le podemos dar a los gatos porque no queda claro que el gato no es un animal de abasto, no lo comemos. Entonces, técnicamente, estamos cometiendo un delito al administrarle ese medicamento a los gatos en México, las Temisol. Entonces, pues no es confiable. Entonces, por eso tenemos que checar qué medicamentos están autorizados y cuál es la dosificación. Los perros no son humanos chiquitos. No vamos a utilizar dosis pediátricas. Los perros y los gatos tienen su dosificación. Y los gatos tampoco son perros. Entonces, sáquenle copias a esas tablas de dosificación y de ahí ustedes van a ver espiramicina, qué dosis requiere un perro, qué dosis requiere un gato. Si no encuentran la espiramicina, en el supuesto, ¿qué quiere decir? Si no encuentran la espiramicina en las tablas de dosificación de perros y gatos que está autorizada por la FDA.
¿Qué quiere decir si no la encuentran? Que no se puede usar en perros y gatos. Pues que no está autorizada. Si tú en Estados Unidos le administras un medicamento que no está autorizado a un perro o a un gato, y ese perro tiene problemas, ¿qué te va a pasar en Estados Unidos? ¿Te demandan? Te demandan. Así como va. Aquí todavía no. Pero sí puede decir, si el abogado que te está demandando en México es abusado, puede utilizar esto como referencia. A ver, el doctor fulano de tal le dio un medicamento que no está autorizado por la FDA, que es la máxima autoridad a nivel mundial. Ahorita que estamos hablando de estas cosas de vacunas COVID, ¿no? Hay gente que dice, no, yo no me voy a vacunar mientras la FDA no autorice la vacuna fulana de tal, yo no me la pongo, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos las vacunas chinas y las rusas no están autorizadas. Eso es parte política, o sea, tampoco son hermanas de la caridad, ¿verdad? No que digan, no, pues sí, la CanSino tiene, o el producto chino tiene mucha tecnología y sí funciona el Sputnik, ¿no? Pues también van a cubrir sus intereses. Pero entonces los invito, pues les pido que saquen esas tablas de dosificación y cada vez que ustedes vayan a pensar en darle un medicamento, primero verifiquen, uno, si está autorizado y dos, qué dosificación tiene. Si no está autorizado, pues ya es responsabilidad de ustedes totalmente administrar ese medicamento. Entonces, cuando veamos aquí o nombremos medicamentos, pues para mi gusto yo no me he puesto a retirar todas las cosas estas de medicación, pero pues aquí está la espiramicina, esta es presentación veterinaria de Sanofi Aventis. Ya les dije yo que es la mejor opción antimicrobiano, ¿no? Para cavidad oral, clindamicina, metronidazol, y traten de utilizar, no traten, ya saben, que deben utilizar productos de línea veterinaria. Esa es otra situación. Es por reglamento, por norma oficial mexicana, el veterinario tiene que recetar productos de línea veterinaria. Si estamos recetando productos de línea humana, estamos en riesgo de que nos fastidie un inspector o una situación de ese tipo. ¿Ok? Bueno, entonces, espiramicina es la mejor opción. Puede ser espiramicina con metronidazol, clindamicina con metronidazol, espiramicina sola. Va a depender pues, mucho de cómo vaya respondiendo nuestro paciente. ¿Ok? Bueno. El tratamiento, pues ya sabemos que por regla debe ser 10-12 días. Eso es lo que debe durar un tratamiento mínimo antimicrobiano. En este transcurso vamos a ver si nuestro perro va mejorando, pues va bien. Si el perro no mejora, pues tenemos que darle 10-12 días. Si el perro se pone peor, pues entonces antes de los 12 días veríamos si es necesario cambiar el medicamento. Es criterio médico. Lo que deben desarrollar es criterio médico. Aquí no hay recetas de cocina, ¿eh? Yo sé que hay mucha gente, o sea, todavía cuando estoy con sus compañeros en la especialidad o en el internado, y que a ver, dígame, ¿dónde exactamente tengo que hacer el corte? A ver, o sea, los perros no son del mismo tamaño, no tienen la misma conformación anatómica, los gatos igual. Entonces tú debes encontrar el punto equidistante entre el punto A y el punto B, ahí. O sea, no te puedo decir 3 milímetros, porque 3 milímetros en un gran danés es muy diferente en un Yorkie de 800 gramos o de 500 gramos. Entonces, no hay ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, los tiempos son criterios médicos. Hay medicamentos que pueden no ser tóxicos, que pueden durar 6, 7, 8 meses. Pero no quiere decir que los tengas que tener 8 meses. A lo mejor ese es el tiempo máximo y el tiempo mínimo son 3 meses. Va a depender mucho de la gente, de la respuesta de tu paciente. Pero por regla general, debes dejarle por lo menos 12 días, 10, 12 días el tratamiento y ver cómo responde.
y retirarlo en caso que te esté ocasionando problemas o mantenerlos si a pesar de que el paciente está mejorando sustancialmente, todavía no está totalmente bien controlada la situación. Ok, problemas en glándulas salivales podemos encontrar con frecuencia, ¿no? Tenemos la glándula parótida, ¿sí? La mandibular, esta es la parótida, la mandibular, perdón, esta es la sublingual, parótida, mandibular, cigomática. Las glándulas salivales pues van a producir saliva. ¿Ok? Esa es la situación. La saliva la vamos a producir en base a estimulación nerviosa. El perro puede sentirse mal, estar nauseoso y va a tener cialorrea. Puede antojársele la croqueta o a lo mejor estás comiendo tacos de barbacoa, lo que sea, y pues se le está antojando y está produciendo saliva. Puede estar viendo que estás abriendo unas bolsas de croquetas y eso puede ocasionar la producción de saliva. Obviamente puede haber anormalidades en las glándulas salivales. ¿Qué anormalidades? Bueno, tenemos la cialoadenitis. Aquí no encontré una foto de perros, pero pues aquí tenemos un humano que tiene cialoadenitis. O sea, más bien me parece una manipulación, ¿no? Porque pues, es una modelo y vemos aquí que no se ve muy natural esta situación, pero bueno, así se vería una cialoadenitis. Generalmente es idiopática. ¿Qué quiere decir idiopático? Que no se ha encontrado una etiología para culpar a esta situación, ¿no? Serostomía es, por ejemplo, no producir saliva. Esto generalmente, por lo menos en veterinaria, en humanos no sé, esta es una imagen en humanos, una lengua reseca, pero por serostomía, o sea que no produce saliva. No sé por qué en humanos no produzca saliva, pero en perros puede estar asociada por problemas virales. Por ejemplo, este perro tiene moquillo. El moquillo va a afectar al sistema nervioso. En este caso, afectaría, entre otras, al nervio facial. Entonces, el nervio facial es el encargado de inervar las glándulas salivales y las glándulas lagrimales. Entonces, cuando tenemos problemas por moquillo, por ejemplo, se afectan estas glándulas lagrimales y salivales y dejan de producir la lágrima o saliva. Lo más evidente es el ojo seco. O sea, este perro tiene ojo seco. Vemos incluso que ya hay edema en la córnea y vemos que hay chinguiñas, pero las chinguiñas es porque no hay suficiente lágrima para enjuagar las bacterias que están en este lugar. Entonces, la serostomía en perros es viral, el agente viral más frecuente es moquillo, pero podemos tener perros con serostomía por problemas virales que no necesariamente sean moquillo. Como es un problema viral, pues ya sabemos que los problemas virales puntualmente no tienen tratamiento. Los problemas virales se van a resolver si el sujeto tiene suficientes anticuerpos para resolver el problema. Si no, pues obviamente esto va a escalar y no solamente va a tener esta serostomía o esta falta de producción de lágrima en el ojo, sino pues, incluso tener otro tipo de eventos, ¿no? Problemas respiratorios, digestivos, neurológicos o incluso la muerte del paciente. Y lo más frecuente es el mucocele. El mucocele es muco, saliva, cele, bolsa. Entonces, generalmente son perros o perras medio agresivos que tienen agresión con otros animales, peleoneros. Y entonces lo que sucede es, ya saben que los perros y las perras pues, se toman del cuello y se zarandean. Pueden introducir los colmillos y si lesionan el ducto mandibular, que es el lugar por donde drena la saliva y lo llegan a romper, esto se cicatriza y la glándula sigue produciendo saliva, entonces se empieza a formar aquí una bolsa de saliva. Entonces, por eso tenemos mucocele. Este es de los problemas que estamos viendo aquí, este es el más frecuente. Mucocele o cialocele. Hay quien dice que es más correcto decir cialo, porque cialo quiere decir saliva y cele bolsa. Aquí estamos viendo. Este es un paciente del hospital
con un cialocele o mucocele. Es exactamente lo mismo, ¿eh? Entonces, obviamente aquí pues, decimos, pues, ¿qué será? ¿Un absceso? ¿Será una neoplasia? Si palpamos esto no le duele al perro. ¿Sí? El propietario va a decir, bueno, pues es un perro peleonero. Al principio probablemente piense que es una inflamación después de una herida o que se le formó un absceso. Esto no le duele. Lo tocamos y es como pues algo ahí lleno de líquido. ¿Sí? Aquí estamos viendo en esta glándula sublingual también puede ocasionarse este cialocele. Es una colección de saliva. A ver, Jimena Reyes levantó la mano. ¿Qué pasó? Doctor, tengo una duda. ¿Aproximadamente cuánto tiempo tarda desde que se ocasiona, bueno, la lesión en cuestión de la mordida en este caso, a que se forme el cialocele? Generalmente más de 20 días. Normalmente ya está totalmente todo cicatrizado. O sea, no vas a encontrar una herida ahí con costra y se forma el cialocele. El cialocele es crónico. O sea, más de 20 días. No es una cosa aguda ni subaguda. Ok, doctor, muchas gracias. Entonces, vas a tener este crecimiento. Si tienes duda, pues haces una punción. ¿Y qué vas a obtener? Saliva. ¿Sí? No obtienes pus, no obtienes sangre. ¿Qué obtienes? Saliva. Entonces, eso es lo que vamos a conocer como cialocele o mucocele. Es exactamente lo mismo. Entonces, vamos a preparar a nuestro paciente. El tratamiento es quirúrgico. Vamos a retirar la bolsa y vamos a retirar la glándula salival afectada. Tenemos que verificar cuál de las glándulas es la afectada para poderla retirar. Porque si no, se va a estar formando esta bolsa constantemente porque ya no tiene el drenaje. El tubo del drenaje pues ya se arruinó. ¿Ok? Entonces aquí estamos viendo. Entonces hay que ver cuál es la glándula afectada y se va a retirar tanto la cápsula de la bolsa como la glándula que está ocasionando el problema. La disección es importante, ¿por qué? Pues porque ahí tenemos a la bifurcación de la vena yugular. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido, ¿no? O sea, verificar muy bien la técnica, respetar las estructuras. Aquí tenemos el nervio, o sea, la rama del facial, el nervio lingual, etcétera. Las ránulas o cialoceles de la glándula sublingual, también tenemos, es un paciente del hospital, otro paciente del hospital. Lo encontré en el internet, ¿verdad? Y aquí lo que vamos a hacer, no vamos a retirar la glándula, sino vamos a dejar un estoma, vamos a dejar abierta esa zona para que la glándula esté drenando directamente en la cavidad oral. Los propios mecanismos de defensa de la cavidad oral, ya sabemos que no es estéril, pero los mecanismos de la cavidad oral pues van a mantener a raya los procesos infecciosos. Ok, preguntas que tengan. Hasta ahorita. Yo, Doc, vi un caso en donde era un perro que ya le habían quitado en otro hospital la glándula salival, pero al llegar al lugar donde trabajo, seguía con cialocele. Entonces, o sea, lo puncionamos y sí salía saliva. Y como que se decidió o se optó por seguir drenando y drenando, pero se empezó a fibrosar. Entonces ya no vi la resolución del caso porque lo mandaron a otro lugar, pero ¿qué se hubiera podido hacer si ya habían reverido que ya le habían quitado esa glándula, pero Pues pues a lo mejor no retiraron la glándula correcta. Por eso hice el acotamiento. Tienes que retirar la glándula correcta, no es cualquiera de las glándulas, ¿no? Tienes la parótida y tienes la maxilar ahí. Entonces a lo mejor quitaron la parótida, siendo que la que estaba obstruido el drenaje era la maxilar, ¿verdad? Y tienes también que quitar la bolsa, o sea, tienes que establecer cuál es la glándula que está afectada y tienes que retirar la bolsa. Si tú retiras la bolsa, pero no le atinaste, o sea, no supiste cuál es la glándula y retiraste la parótida, siendo que era la sublingual o la que sea,
pues se va a volver haciendo el cialocel. Entonces siempre tienes que retirar la glándula que tiene el problema, que el ducto fue el afectado, y tienes que retirar la bolsa. Entonces lo más probable, hablando a distancia, es que haya retirado una glándula que no era la que estaba con problema, ¿no? Y por eso al dejar la glándula que tenía el problema, pues seguía produciendo saliva y se seguía colectando la saliva. Entonces, pues ya retiraste una, pues tendrías que retirar la otra. Yo creo que eso es lo que se tendría que haber hecho, ¿no? Ver cuál de las glándulas retiraron, si la parótida, la maxilar, en fin. Si había bien retirado la parótida, pues retira la maxilar. De cualquier manera le quedan las del otro lado. O sea, no lo vas a dejar con la boca seca. ¿Ok? Y, o sea, la resolución es quirúrgica, pero bueno, no sé si haya como algún problema para el cirujano, porque pues no sabes cómo lo trató el otro médico. Entonces, no sé si ahí también como tú como médico tengas que, hay como una disyuntiva así de pues, me puedo meter en un problema por la región anatómica No, o claro pues que no sí. realmente. Ah, Ya les dije, ¿no? Pues está la bifurcación de la yugular, tienes el seno carotídeo por ahí cerca, también el tronco carotídeo. Si no haces las cosas con cuidado y estableciendo bien la aproximación, la disección, pues sí, pues si le pegas a la yugular, pues vas a tener ahí sangrado, y si no sabes, una vez que le pegaste a la yugular, cómo vas a reconstruir, no puedes cerrar la yugular fácilmente, ¿verdad? Te vas a ocasionar problemas. Entonces, por eso establezco que pues, tienes que saber hacer bien la disección, establecer bien cuál es la glándula afectada. Incluso vamos a suponer que tienes al paciente, acaban de tener el problema, haces una limpieza de la zona y ves que el ducto salival está roto, está cortado. Si sabes hacer microcirugía, como actualmente pueden hacer en algunos hospitales que tienen los aparatos, puedes reconstruir, puedes hacer una anastomosis término terminal del ducto y probablemente y siga funcionando. Eso es una posibilidad, ¿no? O sea, de este ducto, por ejemplo, cuando tenemos ojo seco, que algún paciente quedó sin producción de lágrima, entonces hay cirugías en las cuales tomas ese ducto, lo diseccionas y lo llevas hasta el ojo, y entonces, ¿qué va a haber en el ojo? Pues saliva en lugar de lágrima. O sea, técnicas hay, pero hay que saber hacerlas. Sí, efectivamente, pues o sea, obviamente aquí tendrías tú que dejar muy claro que pues ese paciente ya le quitaron una glándula, establecer, no sé si tengas que hacer un ultrasonido, una tomografía o una resonancia para ver qué es lo que hay ahí, y platicar con el propietario y dejarlo muy claro, ¿no? Y que te firme responsivas, eso es una realidad. En Estados Unidos ya no solamente firman responsivas, filman, ¿sí? Graban todo lo que digas tú con el propietario. ¿Por qué? Pues porque en Estados Unidos las demandas son cosa del diario. Y aquí vamos a tener que aprender eso, ¿sí? O sea, ya el veterinario que hacía lo que le daba la gana sin informar o teniendo al propietario mal informado, pues híjole, vamos a tener problemas, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, estoy cierto y es necesario pensar como tú estás pensando. ¿Puedo traerme problemas? Sí. Entonces, ¿cómo puedo moderar estos problemas? Pues uno, estudiando muy bien la técnica, teniendo experiencia en la técnica. Y bueno, pues a lo mejor lo que hicieron aquí es decir, bueno, es correcto, no tengo experiencia para manejar, ¿sabe qué? Vaya al hospital fulano de tal, ahí busque al doctor Perengano y él le puede resolver el problema. Eso también es correcto. Eso habla bien de un médico veterinario, es decir, no, ni tengo experiencia, ni tengo el equipo, entonces se lo envío a quien sí resuelve este tipo de problemas, ¿no? ¿Ok? sí, doc, gracias. Bueno. Entonces continuamos. Terminamos con la boca. Y ahora vamos a seguir con el esófago. El esófago no tiene ninguna función de tipo digestivo, ni va a prender el alimento, ni lo va a fracturar, ni lo va a triturar, ni lo va a digerir, ni lo va a almacenar.
El esófago es un órgano cuya responsabilidad es comunicar la cavidad oral con el estómago. Vamos a dividirlo en esófago cervical, en esófago torácico en su trayecto intratorácico y en el esófago abdominal, que es del diafragma, es una porción muy pequeña entre el diafragma y el estómago, mide centímetros o milímetros de acuerdo al tamaño de nuestro paciente. El esófago radiográficamente no lo vamos a visualizar, o sea, un esófago normal no lo vemos en placas radiográficas. El esófago tiene tono y peristaltismo, o sea, quiere decir que cuando no está pasando alimento está cerrado, no está lleno de aire. No es un tubo en el cual nos podamos asomar desde la cavidad oral relajado y podemos ver el estómago, no. O sea, si hacemos una endoscopía, una esofagoscopía, pues podemos ver que el esófago pues, tiene contacto entre sus paredes. ¿Ok? Y su función es comunicar la cavidad oral con el estómago. El esófago tiene tono y peristaltismo, entonces neurológicamente está gobernado para que cuando pase el alimento el esófago se relaje. Pero una vez que pasó el alimento se vuelve a cerrar. Digo, no es un esfínter, no tiene el tono de un esfínter, no se cierra totalmente, pero no está relajado. Y hay lugares donde el esófago no tiene una gran capacidad de distensión. En perros y gatos el esófago tiene una gran capacidad de distensión. Es más probable que se quede atascado un cuerpo extraño en el intestino delgado, principalmente el duodeno, yeyuno e ilion, que en el esófago. En el humano no está de esta manera. Es más probable que se nos quede algo atorado en el esófago, pero si no se atoró, pues lo más probable es que se defeque a los días siguientes o a los 2 días. Por eso es que vemos que hay sujetos que se tragan un diamante o se tragan joyas y luego las están recuperando. El otro día estaba viendo un programa del Holocausto, de estas cosas de los nazis, y pasaron a una señora como de 80 años que tenía unos aretes que le había dado su mamá cuando las separaron en el campo de concentración. Entonces le preguntaban que cómo los había mantenido. Pues los guardaba y cuando veía yo que nos iban a revisar me los tragaba y luego los recuperaba de las heces y los lavaba y ahí los guardaba y si nos iban a volver a revisar me los volvía a tragar. Entonces era el último recuerdo, el único recuerdo que tenía de su familia, ¿no? Pero pues eso nos da una idea de lo que sucede. Por eso tenemos humanos, ¿no? Que actúan como mulas de narcóticos, ¿verdad? Que se los tragan y la idea es que los defequen al día siguiente. Los perros pueden tragarlo, pero puede ser tan grande el cuerpo extraño, tener ciertas características que se quede atascado ya sea en el estómago o en el intestino. Son más frecuentes los cuerpos extraños, por eso es que tenemos mucho más frecuentes pacientes con cuerpos extraños atascados en el estómago o en el intestino que en el esófago. ¿Okay? El esófago de los perros es principalmente músculo esquelético. Hay una mezcla de músculo esquelético y músculo liso, pero en los perros es mayor, más del 80% es músculo esquelético. No es voluntario, pero es músculo esquelético. En los gatos, al igual que en los humanos, el 80% es músculo liso. Esto es importante, ¿por qué? Porque si tenemos un perro que tiene problemas en músculo estriado, se va a reflejar en alteraciones en la deglución, no así en los gatos. ¿Por qué? Pues porque los músculos con los que nos movemos es músculo estriado, ¿verdad? Como nosotros tenemos músculo liso, al igual que los gatos, pues podemos tener problemas que nos lleven a una discapacidad motora, pero no tenemos discapacidad esofágica. En los perros no, es un signo. Así como alguien me preguntaba, oiga, doctor, ¿los problemas neurológicos son frecuentes en la gingivitis, en la enfermedad parodontal? Pues no. En este caso, los problemas esofágicos son parte de los signos en los perros porque su esófago tiene una mayoría de músculo estriado. Entonces, bueno, entendiendo que el esófago tiene una gran capacidad de distensión, también debemos entender que hay zonas donde el esófago no se distiende adecuadamente. Esto es al inicio, en el esfínter cricoesofágico. Ahí es un lugar donde podemos tener problemas porque el esófago ahí no se distienda, ¿no? Es la entrada del esófago. A nivel de la base del corazón,
Ahí el esófago está rodeado por el corazón, la tráquea, y tiene una parte que está libre, pero es una zona donde si llegase a quedarse un cuerpo extraño, puede quedarse ahí en la zona de la base del corazón. Y en el cardias, en la zona de su llegada con el estómago. El humano tiene un esfínter verdadero. En los perros tenemos una zona de mayor presión muscular, pero no es un esfínter como tal. Los gatos es intermedio, es algo que se parece más al esfínter gastroesofágico, pero no en el humano. Este es un diagrama de humano, por eso están señalando esfínter gastroesofágico, ¿sí? Los humanos sí tenemos eso. Un esfínter real, ¿no? Hay niños que nacen con una inmadurez neurológica, son los niños que tienen regurgitación, los bebés que tienen regurgitación, o sea que se les sale, que les regresa la leche y se pueden ahogar, por ejemplo. El esófago, repito, tiene tono y peristaltismo y eso está gobernado por el sistema nervioso. Los nervios que llegan ahí es el faringo esofágico y el nervio vago. Eso es lo que les van a dar la inervación al esófago. Pero repito, no tiene funciones digestivas y no tiene capacidad de almacenamiento. Desde el punto de vista histológico, vamos a tener, esta es la luz del esófago, tenemos una mucosa esofágica que no produce moco. O sea, por ejemplo, pHs extremos, alcalino o ácido, va a ocasionar irritación del esófago. Y tenemos esofagitis por ese tipo de situaciones. Tenemos la submucosa, la muscular y, importante, no tiene serosa en su periferia, tiene adventicia. Esto hace, el hecho de que el esófago no tenga una capa serosa, impide que la cirugía esofágica sea algo pues, fácil de llevar a cabo. El esófago no responde bien a la cirugía. Tiene dehiscencia de puntos. Entonces, esto ocasiona que, por ejemplo, si tenemos un cuerpo extraño en el esófago, veamos, lo ideal sería extraerlo por cavidad oral o empujarlo al estómago y ya lo extraemos del estómago. Es más fácil que el estómago cicatrice mejor que el esófago. En la medida de lo posible, no es adecuado hacer cirugía esofágica, porque no responde. Mucho de esto es por la capa adventicia. El esófago tiene una irrigación estándar, pero esa irrigación, recuerden que para que un órgano cicatrice, pues necesita más sangre. Entonces, la irrigación del esófago, pues no nos brinda esa capacidad de decir, bueno, pues sí, se lesiona el esófago y vamos a tener un aporte sanguíneo mayor en el periodo de convalecencia. No lo tenemos, entonces, no hay serosa, hay adventicia, lo que ocasiona que el esófago no sea un órgano ad hoc para cirugía. Los puntos no se pueden anclar puntualmente. En el estómago, en los intestinos, tanto delgado como grueso, los puntos de sutura se van a anclar en la serosa. Recuerden que en sus clases de cirugía les dijeron que no pueden suturar el músculo. Entonces, el músculo, como es la capa más preponderante en el esófago, no nos permite anclar los puntos y hay dehiscencia de puntos. Entonces, el peristaltismo empuja el contenido, es lo que sentimos. Es que se me quedó ahí una pastilla, pues no es cierto, o sea, es la sensación. El esófago tiene sensibilidades, ¿no? Pero no es cierto que se nos haya quedado ahí una pastilla. Se nos puede quedar un cuerpo extraño, una espina, cosas así, sí. ¿Por qué? Pues porque incide en la pared, ¿no? Del esófago. Entonces, la peristalsis está ocasionada primero por la presencia del objeto del contenido esofágico. ¿Sí? El hecho de que tengamos algo en el esófago, pues va a favorecer ese peristaltismo. Y la secundaria es porque como se relaja el estómago, pues al mismo tiempo esa relajación lo gobierna para que se vuelva a contraer y eso va a favorecer que se propulse, que hay una propulsión del contenido esofágico de la cavidad oral hacia el estómago. Pero cuando el esófago está sin contenido, este esófago está cerradito, ¿sí? No está cerrado como un esfínter, pero tampoco está relajado, ¿ok? Cuando tenemos problemas de peristalsis, obviamente la fuerza de gravedad ayuda.
Entonces, por ejemplo, perros y gatos que tienen una posición más horizontal que vertical, pues tienen problemas con este sentido. El humano, por eso vemos ahí que nos dan instrucciones, ¿no? Cuando tenemos problemas ahí de peristalsis esofágica, pues no puedes comer acostado ni inclinado, tienes que estar bien vertical y quedarte así de media hora a una hora hasta que el alimento ha terminado de pasar. Y esto es parte del manejo que vamos a hacer en los perros y en los gatos que tengan alteraciones en la motilidad esofágica para evitar problemas y que el alimento pase efectivamente al estómago, pues debemos tenerlos en posición vertical para que nos ayude la fuerza de gravedad. Una vez que hemos manipulado el alimento, lo presentamos hacia la base de la lengua para que tengamos la fase orofaringia de la deglución. Aquí estamos viendo, también es un diagrama de humano que encontré, y vemos que este sujeto, están aquí haciendo una representación de la presencia del bolo alimenticio en la cavidad oral. Lo ponemos en la parte más posterior y entonces la lengua va a empujar. Cada vez que deglutimos, la lengua se levanta y fuerza el alimento contra el esfínter cricoesofágico o cricofaringio. Obviamente esta fase de la deglución tiene tanto porción voluntaria, o sea, si yo quiero deglutir, degluto, pero está mezclado con fase involuntaria, ¿sí? Cuando nos van a hacer una endoscopía, una esofagoscopía, cuando van a meter la fibra, nos dice, ayúdenos, degluta. Entonces te ponen ahí la fibra y te la tienes que tragar. Tienes que ayudarle al médico en ese sentido, ¿no? Entonces, este esfínter está cerrado. A voluntad lo abrimos, pero al mismo tiempo tiene situaciones de tipo involuntario. Una vez que el alimento ha pasado el esfínter cricoesofágico, este esfínter, una vez que pasó el alimento, se vuelve a cerrar, no se queda abierto. Se abre ante la situación voluntaria de la deglución, se relaja. Pero una vez que pasó el alimento, se vuelve a cerrar automáticamente, ¿sí? Y entonces pasa a la fase esofágica. Ya dijimos que la presencia del alimento, la distensión esofágica, van a hacer que se establezca el peristoltismo. Llegamos finalmente al esfínter gastroesofágico. Ya dijimos que perros y gatos no tienen un esfínter verdadero, pero de cualquier manera tienen una zona de mayor presión muscular. Esto ya es totalmente involuntario. El esófago, la fase esofágica y gastroesofágica son involuntarias. O sea, el perro no va a estar, a ver, tengo que relajar el esfínter que está ahí pegadito al estómago. Ya pasó. No, esto es totalmente involuntario. Y podemos tener problemas. Hay problemas, por ejemplo, hay perros, gatos y humanos que tienen problemas porque no pueden relajar el esfínter o porque no tienen bien el tono y el peristaltismo esofágico. O puede haber sujetos que tengan problemas en esta situación. Los más frecuentes en perros y gatos es la fase esofágica. En segundo lugar, la fase orofaringia y en tercer lugar, la fase gastroesofágica. Vamos a tener signos, así como les decía que hay signos que nos ubican en la cavidad oral como dificultades en la prensión o en la deglución, ¿verdad? Entonces, ¿qué signos nos van a ubicar en el esófago? Dificultad para deglutir, o sea, disfagia. Odinofagia, esto es dolor al deglutir, eso quiere decir odinofagia. Cialorrea, aquí estamos viendo a este perro que tiene salivación, eso quiere decir cialorrea. Regurgitación, es muy importante que sepamos la diferencia entre vómito y regurgitación, se los dejo ahí de tarea para que lo lean y podamos entender esta situación. O sea, busquen diferencias entre vómito y regurgitación. Esto es un ejemplo de lo que un propietario puede confundir. Un propietario no sabe que el perro regurgita. Muchos veterinarios, muchos de ustedes no saben. Si yo les preguntara ahorita la diferencia, me van a decir 1000 cosas, pero no saben cuál es la diferencia entre vómito y regurgitación. Regurgitación quiere decir que salga el alimento por la cavidad oral, pero eso no es vómito, es regurgitación. Y la regurgitación es el signo principal de alteración esofágica. El vómito me lleva a otras cosas. Entonces, si un propietario llega, oiga, doctor, traigo a mi perro porque vomita. Entonces tú empiezas a revisar al perro, no tienes la menor idea porque eres un veterinario ignorante o no estudias y no sabes que
pues, y terminas tratando allá al perro, pues vomita, pues lo único que hace es vomitar, no encuentro nada normal. ¿Qué le doy? Pues un antiemético, ¿verdad? Porque te conviertes en un tratante de signos porque no sabes ni pie con bola. Entonces, bueno, pues los dejo ahí de tarea. No es para ponerles puntos ni nada, sino simple y sencillamente para que estén más enterados el día de mañana, ¿no? La regurgitación, como es diferente del vómito, puede ocasionar broncoaspiración, por lo tanto puede haber neumonía. Entonces, regurgitación y neumonía van de la mano. Entonces, esto es por broncoaspiración, porque aspira el contenido alimenticio que está pasando por la regurgitación. Cuando hay mucha regurgitación o vómito, los problemas pueden ser locales del esófago y pueden no ocasionar alteraciones en el apetito. Los perros incluso si están regurgitando constantemente, pues no les llega el alimento al estómago y tienen hambre, tienen incluso pica, desarrollan pica, empiezan a comer cualquier cosa. Pero los perros que tienen problemas por enfermedad sistémica pueden desarrollar hiporexia. Entonces, apetito voraz me indicaría un problema local sin alteración sistémica. ¿Sí? Entonces, la regurgitación generalmente es un alimento que no llega al estómago. Es un alimento que se quedó en el esófago por falta de tono. Ajá. Y no hay alteraciones en la digestión. No tiene por qué haber diarrea cuando un perro tiene problemas esofágicos. Bueno, ¿qué alteraciones esofágicas podemos tener? Pues trastornos motores. Ya hablamos de que el esófago está conformado por músculo esquelético y músculo liso. Puede haber obstrucciones. Una vez que hay dilatación esofágica, si atendemos a nuestro paciente y empezamos a tratarlo, va a recuperar el tono, en dado caso. Pero puede haber zonas del esófago que no recuperen el tono y eso se convierten en divertículos. Un divertículo es una bolsa. Puede haber esofagitis, procesos inflamatorios, hay neoplasias, hay perforaciones esofágicas que van a ocasionar fístulas. El primer trastorno que vamos a ver es la acalasia cricoesofágica. Esto es una condición, aquí está el esfínter cricoesofágico. Esto es una condición en la cual el esfínter no se relaja. Entonces, hay razas, es una condición generalmente hereditaria. El Springer Spaniel es una de las razas más informadas en esta situación. Entonces, esto es hereditario. Los perros mientras están lactando, mientras son cachorritos lactantes, no tienen problema, porque generalmente no tenemos bronca en deglutir líquidos. Pero cuando ya tenemos la transición de una dieta líquida a una semisólida o sólida, empezamos a tener problemas porque el esfínter no se relaja. No sabemos exactamente cuál es la causa, o sea, puede ser alteraciones en el origen del impulso nervioso o en la llegada del impulso nervioso. A final de cuentas no se relaja. Y lo más frecuente es el hereditario, o lo que conocemos como idiopático. Puede haber adquirido cualquier neuritis, o sea, inflamación de los nervios. Moquillo sería uno de los ejemplos más frecuentes, puede ocasionar esta acalasia. El signo es que estos perros empiezan a tener problemas de deglución. Entonces son individuos que prenden el alimento, intentan deglutirlo y como no pueden deglutirlo, lo sueltan. Y tienen mucha hambre. ¿Por qué? Pues porque tienen el problema, es más frecuente el hereditario que el adquirido. Este es un problema diagnóstico. ¿Por qué? Porque esto es un evento dinámico, esto es una placa radiográfica. Entonces, aquí decimos, bueno, sí pasó el alimento y está cerrado, es un problema. No, en cuanto pase el alimento, el esfínter se vuelve a cerrar. Si yo tomo placas radiográficas, no puedo ver qué tanto se relaja el esfínter. Entonces, el diagnóstico se hace por fluoroscopía. El problema es que no tenemos fluoroscopía al alcance de la mano. En México hay 2 hospitales que tienen fluoroscopía únicamente. En el hospital teníamos fluoroscopía, pero pues ya saben, en la universidad se descompone un aparato y jamás lo arreglan porque no tienen dinero, no hay dinero. Entonces aquí estamos viendo, esto es dinámico. Aquí estamos viendo, este es un ejemplar normal. Se le da de comer, procesa el alimento, lo presenta en la lengua, el esfínter se relaja,
pasa a la fase del esófago y el esfínter se vuelve a cerrar. ¿Ok? En este caso, no sé si pasó totalmente el alimento, es un individuo completamente normal. Diagnósticos diferenciales, pues de pronto cuando tenemos faringitis nos duele deglutir, ¿no? O cuando tenemos anginas. Entonces es un signo más o menos similar. Preferimos a veces por el dolor no tragar. Entonces la signología aquí podría ser perros que tengan faringitis, tonsilitis, cuerpos extraños, por ejemplo, huesos o pastillas o agujas pudiesen estar en esta zona, ¿no? Los cuerpos extraños que funcionen aquí pueden hacer abscesos retrofaringios. Entonces, siempre que veamos un gato o un perro que tiene dificultad para deglutir, hay que revisar la cavidad oral y verificar si tiene faringitis, tonsilitis, cuerpos extraños, abscesos retrofaringios. Si no tiene nada de eso, puede tener acalasia cricoesofágica, ¿sí? Y el siguiente paso para el diagnóstico es establecer puntualmente que tiene acalasia, porque el tratamiento es quirúrgico. Se hace una miectomía, o sea, se retiran los músculos cricofaringios y tirofaringios. Entonces, aquí es muy importante llegar al diagnóstico. ¿Por qué? Pues porque no es decir, pues creo que tiene acalasia cricoesofágica, voy a retirar los músculos. Si los retiras, vas a dejar abierto ese esfínter y entonces vas a tener otro tipo de problemas. Aquí es, ok, tengo este perro con acalasia cricoesofágica. No lo opero, ¿qué le va a pasar? Se va a morir de hambre. Ok, señor propietario, su perro tiene acalasia cricoesofágica. Usted decidió hacer la tomografía, la fluoroscopía, etcétera. Este es el diagnóstico. El tratamiento es la miectomía de los músculos cricofaringios y tirofaringios, lo cual ocasiona que su perro tenga problemas posteriormente. Ok, ¿qué hacemos? No, pues habrá el que te diga, pues ¿sabe qué? No me interesa tener un perro que va a tener problemas respiratorios posteriores porque vamos a tener ahí un esfínter abierto y puede regresarse el alimento. Parte de eso, o sea, es una válvula tanto de entrada como de salida. Y habrá quien te diga, no, pues ¿sabe qué? Vamos a eutanasiar al perro. Ok. No, acepto. Ok, aquí en la responsiva quirúrgica, usted me está aceptando que yo le estoy indicando que este es el tratamiento y estas son las consecuencias. El perro va a poder tragar, pero puede suceder, no es una maldición que forzosamente tenga que ser, puede tener problemas de regurgitación, de que se le regrese el alimento en la primera fase de la deglución y pueda broncoaspirar. ¿Por qué hacemos esto? Pues así como alguien de ustedes dijo, ¿y qué tal si tengo problemas? Pues sí, puedes tener problemas. Si no informaste al propietario, hiciste esta miectomía y se regresó el alimento y hubo broncoaspiración y ahora vas a tener que tratar al perro de neumonía o se murió de neumonía, pues entonces te va a decir, oiga, nunca me dijo eso. Preguntas hasta aquí. No, doctor, solo comentarle que ya son las 9. Sí, por eso pregunto si tienen alguna pregunta. Yo tenía, o sea, lo que vimos ahorita, acalasia cricoesofágica, y esa puede ser idiopática o adquirida. ¿O eran? Sí. Ok. La idiopática es la hereditaria. Ok. Y la adquirida Gracias. dijimos que por neuritis. Ok. Bueno, les voy a mandar la liga. De la clase de mañana. ¿Ya la tienen? Sí, doc. Entonces nos vemos mañana y seguimos en donde nos quedamos. Vale, hasta mañana. Hasta luego. Hasta Muchas mañana. gracias, hasta luego.